vean la cantidad de pacientes involucrados, la respuesta dermatológica, si es que hay una respuesta citogenética y si es que el paciente regresa, o sea, recae después de cierta cantidad de meses, 18 meses, ¿no? Entonces, en algunos casos, el relapse es bastante corto, pequeño y otros es grande, ¿no? Ese es, por ejemplo, para cáncer, y otro es, por ejemplo, para otro tipo de problemas, como por ejemplo lo que llaman los shock sépticos, ¿no? A veces una persona entra a un hospital y le da lo que llaman un shock séptico por alguna bacteria que contrae en el hospital. A veces inclusive la carga de bacterias que recibe no es ni siquiera muy alta, pero su sistema inmunológico reacciona de tal manera que se produce un shock y el paciente puede morirse porque le viene una hipovolemia, le baja la presión, o puede haber hemorragias internas, etc. Y como digo, bacterias uno ve, hay, pero no tantas como para el cuadro tan severo. Entonces, eso se produce porque nuestro sistema inmune produce un compuesto que se llama el factor de necrosis tumoral. Entonces, nuestro sistema inmune piensa que hay una cosa muy grave y son un montón de factores de necrosis tumoral para matar un montón de células que pueden estar ahí, piensa que hay un montón de bacterias. Y nos afecta. Entonces, hay anticuerpos también contra el factor de necrosis tumoral precisamente para tratar los shock sépticos. Entonces, acá hay por lo menos tres anticuerpos monoclonales contra TNF, ¿no? Y acá estamos para qué enfermedades: artritis reumatoidea, enfermedad de Crohn, artritis reumatoidea juvenil, psoriasis, artritis psoriásica, cirrosis, condilitis y artritis reumatoidea. Como se dan cuenta, son muchos problemas de sistema inmunológico, ¿no? La artritis reumatoidea está en el sistema inmunológico involucrado y en esta clase de edades se supone que hay mucho que, ¿no? Entonces, así como para esas enfermedades, igual que para el shock séptico, se pueden utilizar anticuerpos monoclonales contra ellos. Entonces, ¿qué es lo que hace esta compañía? Esta toda lo que hace es un anticuerpo IgG1, es un tipo de anticuerpo humanizado. Esta es un anticuerpo, una proteína soluble. No es un anticuerpo, sino es una proteína igualita. Es un receptor para esta proteína que lo neutraliza. Y acá nuevamente tenemos un anticuerpo recombinante humano contra anticuerpos monoclonales de tecnología, nanocuerpos, parecidos a los anticuerpos monoclonales, pero tratan nuestros químicos. Son anticuerpos de camellos, incluido la llama, la paz, entonces no son anticuerpos. Porque ¿qué es la gracia de los anticuerpos de los camellos? Es que solamente tienen una sola cadena. Entonces, al tener solamente una cadena, esa es la forma convencional de anticuerpos. Y eso es cuando si uno lo quiere producir de manera recombinante, es un problema, porque estas tienen una serie de modificaciones que las bacterias no hacen. Y además, cuando se forman, son dos proteínas que están pegaditas, en realidad son cuatro proteínas que están pegadas. Si uno las produce en gran cantidad, se forman por especie de coágulo y se valoran en la función. En cambio, una parte de los anticuerpos de los camellos es solamente una cadena. Son más chiquitos, entonces es fácil producirlo por tecnología de la combinación, entonces se pueden producir las bacterias. Entonces estamos utilizando actualmente hoy más pequeños, una sola cadena, y se puede producir bacterias. Entonces se está trabajando con esos anticuerpos recombinantes. Inclusive hay compañías, ¿no? Que tienen, hay una compañía belga que produce anticuerpos recombinantes de llama y sí, creo que era. Nosotros estamos trabajando un proyecto, por ejemplo, para hacer nanocuerpos por eso más chiquitos. ¿Este tipo de anticuerpos es particular de los camellos? Sí, pero de los del viejo y de los nuevos no. O sea, camellos del año y todos los nativos de acá tienen ese tipo de cadena. Tienen la otra también, pero tienen esta, que no está presente en ninguna otra familia de
también de tecnología. Y acá la idea es se usa para el tratamiento de enfermedades en las cuales por lo general hay un agente efectuoso del organismo, ¿no? Entonces, y lo que se hace es tratar de reemplazar el agente efectuoso por un gen bueno. Entonces, las grandes preguntas es cómo hacemos que ese gen llegue a la célula correcta, cómo asegurar que una vez que llega el gen, o sea, no sabemos que el gen es simplemente como el mensaje, es el que porta el mensaje, pero el gen, si no se expresa, no sirve para nada. Entonces, ¿cómo hacer que el gen entre, se transfiera a la célula adecuada y además se exprese, ¿no? Entonces, son cosas que no son triviales y que es importante ir controlando cada uno de los casos. Entonces, ¿qué no puede producir problemas? Si el gen está en otra célula, entonces en lugar de ir a una célula va a otra, puede ser un problema, porque de repente esa proteína expresada en la célula que yo quiero está perfecta, pero una vez que se expresa en otra célula está nuevamente que nuestro sistema inmune no vaya a reconocer en algún momento ese gen y lo vaya a destruir, porque si nosotros hacemos nuestra terapia genética, digamos, inoculamos el gen y lo por circulación, si es que el sistema inmune se da cuenta de que lo va a destruir. Entonces, ponerlo en un vehículo tal, de modo que pueda llegar a el órgano blanco sin que sea destruido por el sistema inmune. Solo una consulta. ¿La terapia génica solamente se da en una etapa de la vida, en la parte embrionológica, o cualquier etapa de la vida se puede utilizar? Vamos a ver, por ejemplo, la etapa embrionaria casi no se hace. Se hace pero en animales sí se hace, pero se está haciendo en recién nacidos que tienen algún problema determinado, y también se ha ido haciendo en personas mayores. Incluso lo que ponías, por ejemplo, acá el uso de un caso de terapia génica exitosa, ¿no? Donde unas gemelas nacieron con un problema que se llama SCID, que viene de Severe Combined Immunodeficiency, una deficiencia combinada severa. Entonces, estas personas no tienen prácticamente el sistema inmunológico y está ligado a gen H. Entonces, por lo general, este tipo de una deficiencia está presente principalmente en mujeres. Entonces, estas gemelas nacieron con ese problema y en realidad ahí lo que tienen no son todas las células del organismo, sino sus glóbulos blancos, los que son defectuosos en un gen en particular. Entonces lo que se hizo es, en este caso, se obtuvieron células, las glóbulos blancos, las propias y fuera del organismo, con lo que se llama ex vivo, se modificaron esas células. Se modificaron esas células fuera del organismo, se hicieron proliferar en el laboratorio, y una vez que proliferaron, se volvieron a plantar los glóbulos blancos ya modificados. Entonces, en este caso fue relativamente sencillo en cuanto a poder trasplantar el tejido, que es el glóbulo blanco, al organismo del cerdo. Y de esta manera, si bien no estamos anulando el gen, en realidad estas gemelas lo que tenían no expresaban un gen, su gen no era expresado. Entonces hicieron que estas que estaban en el laboratorio lo expresaran y se lo expresaran. Entonces eso es una manera. En el otro es, por ejemplo, para entrega de algunas proteínas, como por ejemplo esta proteína P53. P53 es codificado por lo que llaman un gen supresor de tumores, ¿no? Es decir, que inhibe la proliferación. Cuando no se expresa, hay poquito P53 puede haber alguna forma de cáncer. Entonces acá lo que se hizo es el gen, se le pone dentro de un virus, y es un virus que no produzca ninguna enfermedad en el humano. Y ese virus, entonces, como cualquier virus común y corriente, lo que hace es, una vez que llega a una célula, inocula su DNA, y ese DNA muchas veces se integra en el propio DNA